Dios te habla, escúchalo. Hijo mío, nunca dudes de lo que yo soy capaz de hacer. Cuando sientes dudas en tu corazón, solo le das paso a alejarte más de mi poder y mi protección. Recuerda que esta es una de las tantas formas que el enemigo utiliza para confundirte y desviarte del verdadero camino. Por eso, hoy te digo que nunca dudes de lo que yo haré contigo. Sigue orando todo el tiempo. Nunca desmayes en la oración, porque cuando oras, te acercas más a mi reino y a tu propósito. Te daré nuevas fuerzas. Levantarás tu vida como siempre lo has esperado. Sé que te preguntas el cómo resolveré todo lo que tienes. Pero hoy te digo que eso no es asunto tuyo, porque yo sé cómo hacer las cosas. Tú solo prepárate para recibir lo que te has ganado. Cuando estés en apuros, solo confía en mí. Y nunca desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te ama, el que siempre está y estará a tu lado. Recuerda que yo siempre te ayudaré a levantarte, por más veces que te caigas. Solo recuerda que me debes ser fiel y buscarme en oración todo el tiempo de tu vida. Tú tienes las fuerzas para lograr todo lo que te propongas en la vida, porque yo te la he dado. Levántate, ya es hora de que recibas mis fuerzas. Tus preocupaciones y tus aflicciones no te vencerán jamás, porque yo estoy contigo, hijo mío. Tu fe te ha sido puesta a prueba y la has superado. Por eso, tu vida será de bendición para muchos, porque a donde llegues serás luz y traerás felicidad y amor. Te usaré como un instrumento de mi obra y como testigo de mi grandeza. Recuerda que hoy yo te levantaré. Los tiempos de Dios son perfectos. Sé que has escuchado mucho decir esta frase y hasta has llegado a repetirla una y otra vez. Pero cuando llegan esos momentos en la vida, la cual debes decirla y hacer uso de ella, la olvidamos. Es en esos momentos de prueba donde clamamos a Dios de manera desesperada, pidiendo una pronta solución a esa dificultad por la que pasas. He visto cómo oras constantemente para que Dios te dé eso que tanto deseas. Al pasar el tiempo, te preguntas si es que Dios no te escucha porque no ves respuesta. Es en esos momentos que esta frase hace su función y te dice que los tiempos de Dios son perfectos. Él actúa en los momentos más indicados y cuando realmente te conviene. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no podemos apresurar el tiempo de Dios. Olvidamos que Él es un Dios de poder, pero también es fuego consumidor. En ocasiones pedimos
que las cosas sean resueltas en un abrir y cerrar de ojos por la rapidez que vivimos hoy en día. Olvidamos que Dios no trabaja de esa forma. Hoy es un gran día para que aprendamos a esperar en el tiempo que Dios decida que es el mejor para darnos lo que pedimos, porque debajo del cielo todo tiene su hora. Así que no te canses de pedirle a Dios todo lo que necesitas, que Él te escucha. Pero también debemos ser agradecidos cuando Él nos supla eso que tanto esperamos. Todo lo que pidas con fe llegará en su debido tiempo, pero en el tiempo de Dios, porque son perfectos y así es Dios. Si en estos momentos te pones a pensar en todo lo que le has pedido a Dios, te darás cuenta que todo ha llegado a tu vida, pero en el tiempo de Él. Recuerda que solo debes esperar paciente todo lo que quieras, porque los tiempos de Dios son perfectos. Mi amada creación, estoy a tu lado todo el tiempo de tu vida. Estoy contigo en cada paso que das en la vida, en cada decisión que tomas. Incluso estoy contigo en los momentos más tristes, cuando sientes que no puedes más. Es cuando más te acompaño. Todo lo que te preocupa, todo lo que quieres y anhelas, entrégamelo a mí. Deja que yo tome las riendas de tu vida. No te preocupes, porque yo sé lo que tengo que hacer. Recuerda que eres mi hijo amado y yo te doy todo lo que necesitas, pero no puedo darte todo lo que quieres, porque aunque no lo creas, hay cosas que quieres que no te convienen. Pero todo esto lo hago porque siempre quiero lo mejor para ti y porque te amo. Ningún padre dará a su hijo algo que les hará mal en un futuro. Confía en mí, que mis planes son perfectos. Hijo mío, estoy siempre a tu lado, librándote de los acechos del maligno y librándote de todas las personas que Él manda a tu vida con deseos de destruir, llenos de envidia y de celos. Sus planes son que te alejes de mí y de mi gracia, pero no lo permitas. Búscame siempre en oración y pidiendo protección. Sé que muchas veces no entiendes mi forma de actuar, y eso lo comprendo, pero pronto notarás lo que haré en ti. Te usaré como un instrumento para que todos conozcan mi palabra. Serás luz donde quiera que llegues, porque así te lo has ganado. Prepárate para recibir más de lo que has esperado. Solo te pido que nunca me abandones y nunca te dejes llevar por la avaricia. Nunca ofendas a los demás por tu progreso. Recuerda que así como soy un Dios de misericordia, también soy un Dios de fuego consumidor, y aborrezco al que se gloría a sí mismo, porque toda la gloria solo es mía. Sé paciente.
sé que estás desesperado porque todo se solucione y vuelva a la normalidad. Pero hoy quiero que sepas que yo soy un Dios de poder y que yo controlo todo lo que pasa en el mundo y a tu alrededor. Así que tranquilo. Solo te pido que tengas paciencia y sepas esperar en mis tiempos, que son perfectos. En medio de lo que estás pasando, te haré más fuerte para que puedas resistir. Nunca olvides que después de cada tormenta viene la calma. Que después de haber derramado lágrimas, viene la felicidad y el regocijo. Hijo mío, solo sé paciente. No te rindas, no abandones todo, porque yo estoy contigo. Conozco cada uno de tus pensamientos y sé que te has preguntado el por qué te pasan las cosas a ti. No te juzgues, porque cada quien lleva su propia cruz. Recuerda que en el mundo hay más personas y que pueden estar pasando por peores cosas que tú. Yo traeré paz y tranquilidad a tu vida. Solo tienes que esperar en mi promesa. Tú eres mi hijo amado. Búscame en oración siempre, para que sepas por dónde caminar. Escucha mis consejos y mi voz cuando provenga de los demás. Recuerda que todo llegará a su tiempo. No te desesperes y ten paciencia, porque lo que llegará a ti son bendiciones en abundancia. Yo te usaré como instrumento de mi palabra, para que donde quiera que vayas, seas testimonio de lo que he hecho contigo. No trates de buscar caminos fáciles. Siempre guíate por el camino que realmente te conviene. Recuerda que yo estaré siempre a tu lado para cuando me necesites. Gracias por siempre buscarme cuando me necesitas. Nunca te desesperes y espera pacientemente. Hija mía, hijo mío, he visto cómo te estás atando a muchas cosas que te están haciendo mal. Veo cómo te culpas por cosas que te pasan que en realidad no son culpa tuya. Tratas de arreglar cosas, las cuales tú no rompiste. Quieres curar una herida que tú no provocaste. Hoy quiero que dejes de ver las limitaciones que tienes en tu mente y empieces a soltar todo lo que te hace daño, lo material, lo personal e incluso en lo amoroso, porque quien ama no trata de retener a alguien que no quiere estar. Recuerda que yo te amo y nunca he intentado llamarte por las fuerzas. Al contrario, te busco con amor y bondad, porque de eso se trata. En este día te pido que dejes ir las cosas que no importan. Los pensamientos del pasado no los sigas trayendo a tu futuro. Quédate tranquilo, quédate tranquila y suelta. Deja atrás todas las personas que llegaron a tu vida y te hicieron daño. No guardes rencor ni odio por ellos. Solo te pido que debes de dejar ir
a quien no se quiere quedar. Debes dejar ir aquello material que no puede seguir a tu lado. Es de valientes el saber cuando ya no se puede seguir esforzando por algo que no vale la pena. Tú eres hijo mío, a quien he dado el discernimiento para identificar lo que está bien de lo que está mal. No te maltrates más. No quiero verte así. Quiero que seas feliz, porque si se quiere ir es porque en realidad nunca estuvo. Nunca se quiso quedar y nunca debió estar. Recuerda que pongo en tu vida solo lo que realmente te conviene. Y si sé que lo que tienes a tu lado te hará daño, pues entonces te lo quito. Hijo mío, hija mía, ya es momento de que tú dejes ir lo que no te conviene. Te digo que todo lo que llevas sufriendo hoy acabará. Todo sentimiento de dolor saldrá de tu vida. Todo lo que te atormenta y no te deja ser feliz, nunca más será parte de tu vida. Hoy te pido que te levantes y mires lo hermoso que he creado para ti. Sal y disfruta del mundo. Yo sé lo mucho que has sufrido a causa de los grandes problemas que han llegado a tu vida sin merecerlo. Sé de las lágrimas derramadas en tu habitación a solas, cuando nadie se preocupa por ti y solo se preocupan por sus vidas. Quiero que sepas que todo eso yo lo sé, y por eso hoy te digo que ya basta. Basta de deprimirte por cualquier situación que te pase. Recuerda que eres mi hijo amado, a quien di las fuerzas para salir adelante de cualquier adversidad. Si nadie te busca y sientes que nadie te quiere, yo sí te quiero y te amo. A mí sí me importas. Recuerda que ningún comentario de un tercero define tu vida y tu personalidad. Nada está por encima de mi poder. Nadie es lo suficientemente justo para emitir comentarios sobre tu vida. No te aflijas si alguna pareja amorosa no quiere quedarse en tu vida. Recuerda que fuiste creado para ser un líder. Comprendo que en ocasiones pienses que te he abandonado o no te escucho, pero hoy te digo que yo nunca te he abandonado. Solo veo cómo te dejas seducir y gobernar por las cosas de este mundo. Tú eres más que eso. Tú tienes la virtud de salir de todo lo que te propongas. Muchos no creen en ti y hasta dicen que te será imposible salir de esto que estás pasando. Pero hoy les digo que están muy equivocados. No saben que yo soy tu proveedor. Ya verás lo que haré contigo y tus familiares. Serás grande dentro de los grandes. Confía en mí, que yo nunca te he fallado. Hijo mío, hija mía, sé que has estado esperando mi respuesta a todas las situaciones que me has estado pidiendo. Hoy he venido a responderte
y decirte que todo está en mis manos. No te preocupes más, porque solo lo que buscas es sentirte más desesperado. Sé que siempre me has estado orando. Sé de tus momentos tristes, de tu alegría y tu felicidad. Ya no llores más. Sé que es difícil lo que te está pasando, pero has llegado al mejor lugar que podías haber llegado, y es a mis brazos. Hoy te digo que todo lo que te aqueja, todo lo que te preocupa y todo aquello que te quita tu tranquilidad, hoy se irá de tu vida. Todo esto te lo has ganado porque siempre me buscas en oración y has sido firme en mí. Yo he venido a tu vida para cambiar tu llanto por alegría, tus preocupaciones en esperanzas, y para que todo marche como siempre has querido que marche. Confía siempre en mí, porque yo siempre he estado allí en los momentos más difíciles. Aunque no lo creas, te he sacado de tantas dificultades que quizás no lo has notado. Hoy estoy hablando para que entiendas que no debes preocuparte más y para que sepas que nunca has estado solo. Quiero que todos los días ores para que te alejes de todas las malas personas que llegan a tu vida con el simple propósito de hacerte daño. Todo el que en mí confía nunca será abandonado ni avergonzado. Es por esto que hoy te digo que he venido a responder todas las dudas que tienes en tu corazón. Sé que te preguntas del por qué te pasan tantas cosas, pero recuerda que cada prueba que pasas en la vida es para hacerte una persona más fuerte en el espíritu. Sigue creyendo en mí, porque yo soy un Dios de poder y tengo el poder de cambiar todo lo que está mal en tu vida. Cuando sientas que todo en la vida te está yendo por mal camino, no dudes porque yo estoy obrando para cambiar eso. Sigue firme y nunca te rindas. De hoy en adelante, no permitiré que nadie, absolutamente nadie, te humille o te lastime. Pondré en tu vida solo personas que te llenen de amor, cariño y comprensión, porque tú te lo mereces. Solo debes de cuidar que el maligno no te arrebate tu bendición, poniendo pensamientos de dudas. Siempre que me llames, te responderé. Siempre que me busques, ahí estaré, porque solo pido que confíes en mí, y no solo en los momentos malos, sino en los momentos buenos. Nunca te olvides de mí cuando todos tus problemas sean resueltos. Sabes, es en esos momentos de grandeza cuando más debes buscarme. Yo te amo y siempre te amaré. Nunca te creas más grande que los demás, porque todos son iguales delante de mis ojos. Prepárate porque tu vida cambiará desde el momento que me abras las puertas de tu corazón. Recuerda que todo llega a su tiempo y en el momento que menos lo esperas.
Mis tiempos son perfectos. Solo sé paciente y espera en mis tiempos. No temas ni desmayes. Abre tu corazón y nunca lo cierres para mí. Aférrate a mis palabras. Ten fe y llénate de mi presencia. Ya es tiempo de que llegue paz y tranquilidad a tu vida. Solo confía en mí. Levántate. Ya es hora de que salgas adelante. Ya es hora de que dejes de preocuparte por las cosas, pues solo te impedirán que continúes en la vida. Hoy quiero que sepas que así como estoy en cada lugar de este mundo, así mismo estoy a tu lado, en cada paso que tú das en la vida. Levántate, pon tu mirada hacia el frente y nunca desmayes, no bajes tu mirada. Que las circunstancias no te agobien y te desmotiven, porque hoy estoy a tu lado, y tus aflicciones no te vencerán, porque yo no dejaré que nada ni nadie te haga daño. Sé que en tu vida estás pasando por una dura tormenta, pero quiero que sepas que las batallas más fuertes se las doy a mis mejores soldados. Nunca dije que sería fácil, pero no te apenes porque mis bendiciones para ti son bien grandes y valen la pena. Cuando confías en mí, te doy las fuerzas para seguir luchando contra todo lo que llegue a tu vida, contra todo lo que se opone en contra de lo que amas, porque eso es lo que quiero, que seas feliz y que salgas adelante en todo lo que te propongas. Hoy quiero que te levantes para usarte como instrumento, a donde lleves mi palabra a todo el mundo. Quiero que seas un testimonio de mi grandeza, para que las personas al verte se den cuenta que sí se puede y que hay un Dios de poder capaz de lograr todo lo que te promete. No pienses más en las cosas negativas que estás pasando o que has pasado. Hay que aprender a soltar para que cosas nuevas lleguen a ti. Recuerda que ya es momento de que te levantes y sigas adelante. Nunca más te rindas, ya fue suficiente. Hijo mío, hija mía, ya fue suficiente que trates de retener algo que no quiera quedarse. En la vida, tratas de que todo funcione como consideras que debe funcionar. Das el todo por el todo y piensas que por entregarte, todo lo que obtienes debe quedarse contigo. Pero hoy te digo que no es así. Incluso cuando te entregas en el amor y tratas de retener a esa persona a tu lado, porque crees que sin esa persona no estás completa. Pero hoy quiero que sepas que estás bastante equivocado, porque yo soy tu Padre, tu Creador, y cuando quito algo de tu lado es porque ya no puede seguir junto a ti. Y esto te está haciendo daño. Entonces, hoy te digo que ya fue suficiente de sufrir por algo que no vale la pena. Ya es suficiente de tener esa deuda que tanto daño te ha hecho en tus finanzas, de estar dando el todo por el todo
por algo que no vale la pena. Lo que no sirve, se bota. Y debes entender mis señales de cuando algo no proviene de mí. El enemigo te pondrá duras pruebas para confundirte, para que no sepas diferenciar de lo que te conviene y de lo que no. Pondrá en tus caminos todo lo que la carne quiere, pero aborrece el espíritu. Ya fue suficiente de todo. Quiero que entiendas que vales mucho más de lo que realmente crees, más de lo que muchos te dicen. Así que no te apenes por lo que el mundo considera de ti. Yo soy Jesús y te digo que ya fue suficiente. Ya es momento de que dejes de esperar y comiences a tomar acción. Porque cuando vives toda la vida en una ilusión de lo que quizás llegará, entonces quiere decir que vives en el mañana y no disfrutas el hoy. Deja de esperar que los demás te digan que eres importante para saber que sí lo eres. Esperas a que alguien te diga que te quiere para decirle que lo quieres. Vive hoy y el ahora, que es lo que realmente importa, para que mañana no sea tarde. Eres un ser capaz de lograr lo que sea que te propongas. Así que no te limites, porque esperas que todo cambiará, cuando tú puedes cambiarlo todo en tu vida. ¿Sabes? No esperes recibir para dar. Da sin esperar nada a cambio, porque cuando das de corazón, todo se multiplica en la vida. Verás cómo mi gracia recae sobre ti. Deja de esperar que las personas sean como lo esperas. Recuerda que en este mundo todos son diferentes y piensan de manera diferente. No te juzgues porque consideras que aún no has adquirido lo que tú tanto has esperado. Es que aún no ha llegado el tiempo de obtenerlo. Pero no por eso vas a dejar de vivir tu presente para esperar eso que tanto esperas. Porque cuando llegue, entonces querrás otras cosas. Libera tu corazón, no guardes rencor y pide perdón a ese hermano, amigo o familiar con el que estás enemistado, para que tu alma se sienta en paz y feliz y puedas vivir a plenitud, como debes ser en la vida. Recuerda, deja de esperar que las cosas salgan como esperas, porque los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa según sus planes. Ya es tiempo de que dejes de esperar y empieces a vivir más. Yo seré tu roca firme en los momentos que más lo necesites. Este mundo está lleno de grandes pruebas que deberías enfrentar con sabiduría y determinación. Yo estaré a tu lado todo el tiempo que sea necesario para que puedas superar todas las dificultades, todas las pruebas que el mundo te mande. No te preocupes, porque quien confíe en mí nunca en la vida será vencido. Saca de tu mente toda duda que puedas presentar. Tú puedes superarte. Tú puedes salir adelante. Búscame siempre en oración para darte más fortaleza,
para darte más sabiduría de cómo debes manejarte ante cualquier situación que desconozcas el cómo reaccionar. Llena tu mente y tu alma solo de cosas positivas, de mi palabra, de mi amor, para que todo salga bien en tu vida. Camina siempre por los caminos de la rectitud. Nunca te dejes influenciar por las malas influencias, por las malas personas que llegan a tu vida. Que las vanidades de este mundo no te cieguen la vista, porque solo conseguirás el que yo me aleje de ti. Porque aborrezco a todo aquel que se gloría sin necesidad. Cuando llegues a ser grande en la vida, da de gracia lo que por gracia has recibido. Resiste, porque yo soy tu roca fuerte. Sostente de mí sin miedo, que yo nunca te soltaré. Nunca te abandonaré, porque te amo y eres mi Hijo amado, a quien he elegido para que lleves mi palabra y seas testimonio de mi grandeza. Recuerda que yo siempre estaré para cuando me necesites. Solo tienes que llamarme y allí estaré. Hola, soy Jesús. Sé que desde hace tiempo has estado buscando una respuesta, algo que te haga sentir mejor, que te haga sanar tu dolor y así descansar de esto que llevas. Sé que durante muchos años has estado llevando un peso que no te deja ser feliz. Cada día que pasa, buscas una respuesta y quizás una señal que te diga el por qué te sientes así, el por qué intentas salir adelante y vuelves a caer en el mismo lugar. Y piensas que nada tiene sentido en la vida. Yo sé que tienes muchas ganas de salir corriendo y desaparecer, de gritar y de desahogarte. Sé que has llegado a pensar que todo estaría mejor sin ti, que si desapareces de la vida de los demás, sus problemas serían resueltos. Hijo mío, yo sé que tus padres te atacan porque quieren que seas un modelo a seguir, llevando buenas notas y siendo la persona que ellos quieren que seas. Todas las noches, cuando estás a solas en tu habitación, te veo llorar desconsoladamente, lleno de dolor porque nadie te pregunta cómo te sientes. Lloras porque al parecer eres invisible para los que te rodean. Sé que darías todo por escuchar de los que te aman decir qué orgullosos estamos de ti. Entiendo que a veces solo quieres que te escuchen para contarles de tu cansancio mental y decirles que te sientes cansado de seguir intentándolo, pero ellos solo te miran como si fueras una persona floja en la vida. Cuando te levantas en la mañana, debes sonreír como si nada pasara, pero en realidad estás destrozado por dentro. Sé todo lo que estás pasando, porque yo soy tu amado Creador. Y hoy quiero decirte que yo sí te amo y estoy pendiente de todos los pasos que das en la vida. Y quiero que me entregues todas tus preocupaciones. Cuando sientas que quieres llorar, llora.
pero órame y pídeme que te haga una persona fuerte. Hoy quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola. Estoy a tu lado todas las noches. A mí sí me importas, y mucho, más de lo que tú crees. Quiero que seas grande en la vida, y te lo he demostrado cuando te regalo un día más en la vida. Quiero hacerte una nueva persona en mi nombre. Hoy te digo que si tienes que irte del lado de los que hoy no le importas, vete, pero nunca pienses en irte de esta vida, porque sí tienes personas a las que le importas y pondré más personas en tu vida. Por favor, hijo mío, ora a mí, pídeme y yo te daré. Quiero hacer cosas contigo, quiero verte brillar como el sol de cada día. No te aflijas, porque la vida te seguirá dando batallas para que entres en depresión y quieras abandonarlo todo. Es en esos momentos en donde debes buscarme con más fuerza para ayudarte y darte más fuerza. Te amo y te amo, hijo mío, hija mía. He visto cómo te involucras en cosas que están haciendo mal. Entonces, te culpas por cosas que te pasan y que no son culpa tuya. Tratas de involucrarte más allá de lo que debes, en cosas que no tienen que ver contigo. Enfócate en ti. Hoy quiero que dejes de ver tus limitaciones, que solo están en tu mente. Quiero que comiences a soltar todo lo que te hace daño, en lo material, lo personal y lo amoroso. Porque quien ama no hace daño. Quien ama no trata de retener a alguien que no quiere estar a su lado. Recuerda que yo te amo y nunca he intentado llamarte a la fuerza. Al contrario, te busco con amor y bondad, porque de eso se trata. En este día te pido que dejes ir las cosas que no importan. Los pensamientos del pasado no los sigas trayendo a tu presente. Quédate tranquilo, quédate tranquila y suelta. Deja atrás a todas las personas que llegaron a tu vida y te hicieron daño. Recuerda no guardar rencor u odio. Debes dejar ir a quien no se quiere quedar. Debes dejar ir a aquello material que no puede seguir a tu lado. Es de valientes saber cuando ya no se debe seguir insistiendo en algo que no vale la pena. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, a quien he dado el discernimiento para identificar lo que está bien de lo que está mal. No te maltrates más. No quiero verte así. Quiero que seas feliz. Déjalo ir, pues si se quiere ir, es porque en realidad nunca estuvo y nunca debió estar. Recuerda que pongo en tu vida solo lo que realmente te conviene. Y si sé que lo que tienes a tu lado te hará daño, pues entonces te lo quito. Hijo mío, hija mía, ya es momento de que tú dejes ir. Porque si se quiere ir, es porque en realidad nunca estuvo.
nunca se quiso quedar, nunca debió estar. Mi amada creación, estoy a tu lado todo el tiempo de tu vida. Estoy contigo en cada paso que das en la vida, en cada decisión que tomas. Incluso estoy contigo en los momentos más tristes. Cuando sientes que no puedes más, es cuando más te acompaño. Todo lo que te preocupa, todo lo que quieres y anhelas, entrégamelo a mí. Deja que yo tome las riendas de tu vida. No te preocupes, porque yo sé lo que tengo que hacer. Recuerda que eres mi hijo amado, y yo te doy todo lo que necesitas. Pero no puedo darte todo lo que quieres, porque aunque no lo creas, hay cosas que quieres, pero no te convienen. Pero todo esto lo hago porque siempre quiero lo mejor para ti y porque te amo. Ningún padre dará a su hijo algo que les hará mal en su futuro. Confía en mí, que mis planes son perfectos. Hijo mío, estoy siempre a tu lado, librándote de los acechos del maligno y librándote de todas las personas que Él manda a tu vida con deseos de destruir, llenos de envidia y de celos. Sus planes son que te alejes de mí y de mi gracia, pero no lo permitas y búscame siempre en oración, pidiendo protección. Sé que muchas veces no entiendes mi forma de actuar, y eso lo comprendo, pero pronto verás lo que haré en ti. Te usaré para que todos conozcan mi palabra, y donde quiera que llegues serás una luz reflejándome a mí. Prepárate para recibir más de lo esperado. Solo te pido que nunca me abandones y nunca te dejes llevar por la avaricia. Nunca ofendas a los demás por tu progreso. Recuerda que así como soy un Dios de misericordia, soy un Dios de fuego consumidor y aborrezco a todo el que se gloría, porque toda la gloria solo es y será mía. Recuerda, mi amado, que siempre estoy a tu lado.